Contrato de transporte para personas y mercancías, presentado por Dairon, Gladys, Valentina, Joana y Abril. En este video veremos lo que viene siendo la definición del contrato de transporte y elementos de este, como lo son los elementos personales, el elemento real, elemento formal, formas de terminación y ejemplos de contrato, sin olvidar los fundamentos legales. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es un contrato? Bueno, un contrato es un pacto o un convenio, ya sea de forma oral o escrita, en donde entre partes se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Y en la administración turística vamos a encontrar sin fin de contratos, y uno de ellos, esencialmente, va a ser el contrato de transporte. Este contrato es bilateral. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque genera obligaciones para ambas partes, pues el transportista se obliga a llevar a personas o cosas de un lugar a otro, en condiciones de seguridad y en el tiempo pactado, y el pasajero o cargador se obliga a pagar el precio del transporte. Es decir, ambos se comprometen a algo, por eso es bilateral. El contrato de transporte es básicamente un acuerdo donde el transportista se compromete a mover a una persona o a mercancía de un lugar a otro y éste recibe un pago por hacerlo. Este contrato sirve para garantizar que el traslado sea seguro, definir responsabilidades cuando hay daños, pérdidas, retrasos y dejar claras cosas como el precio, los horarios, la ruta, el equipaje y todas las condiciones de viaje. Existen tres tipos principales de transporte, que es el terrestre, el marítimo y el aéreo. En el transporte terrestre entran los autobuses, los taxis, el transporte urbano, los trenes, los camiones de carga, los trailers y varios más. Es el más común de los tres. Puede mover personas, mercancía o ambos y está regulado por leyes federales y estatales. El transporte marítimo se realiza con barcos, buques, ferries o navíos de carga. Se usa sobre todo para mover mercancías grandes o de mucho volumen, como por ejemplo los contenedores. Está muy regulado por normas internacionales y maneja más controles y documentos. Su documento principal es el conocimiento de embarque, o también llamado Bill of Lading. El transporte aéreo incluye aviones comerciales, vuelos charter, helicópteros y carga aérea. Es el más rápido y también el más estricto con temas de seguridad, retrasos y equipaje. Su documentación principal es el boleto aéreo para personas y la guía aérea para las mercancías. Cuando se trata de transportar mercancías, el transportista debe entregarlas en buen estado. Si algo se pierde, se daña, se roba o llega tarde, él es el principal responsable, a menos que se trate de un caso de fuerza mayor. La carta aporte o la guía aérea indica que el transportista es quien se hace responsable de cada cosa. También hay artículos importantes del Código de Comercio que regulan todo esto. Unos ejemplos son: el 576 explica que cuando el transporte es terrestre por río se considera mercantil. El 577 permite que el transportista subcontrate a otro, pero este sigue siendo responsable ante el cliente. El 578 señala que el cargador puede cancelar el contrato antes o después de iniciar el viaje, cumpliendo ciertas condiciones. El 579 permite cancelar el contrato si ocurre una fuerza mayor durante el viaje. El 580 aclara qué pasa con los gastos y qué debe hacer el transportista si el viaje se interrumpe por fuerza mayor. El 581 obliga al porteador a emitir una carta aporte con toda la información necesaria. El 583 establece que la carta aporte es el documento principal y lo que diga ahí es lo que cuenta para cualquier reclamo. El 595 describe las obligaciones del destinatario, como recibir la mercancía, revisarla y reportar daños. Y el 600 indica varias obligaciones de las empresas transportistas, como publicar tarifas, emitir boletos o cartas de porte y entrega la carta en lugares acordados. Finalmente, el artículo 11 de la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a entrar o salir del país, viajar dentro de él y cambiar de residencia sin permisos especiales. Este derecho solo puede limitarse por razones judiciales o administrativas, relacionadas con la migración, la salud o la seguridad. También establece que cualquier persona tiene derecho a pedir asilo o refugio conforme a los tratados internacionales. Ahora pasemos a los elementos del contrato, en donde se mencionarán los elementos personales, reales y formales.
Empecemos con los elementos personales, en donde tenemos a un porteador y a un pasajero. El porteador es el que se obliga a trasladar a una persona de un lugar a otro, y el pasajero es la persona que contrata el servicio y será transportada. En el capítulo 8 del Código Civil, titulado Porteadores y Alquiladores, se nos menciona en el artículo 2564 que si alguien se compromete a transportar algo o a alguien por tierra o por aire y ese contrato no es mercantil, entonces se aplican las reglas civiles de ese capítulo y no las comerciales. Continuaremos con la capacidad jurídica. Para que el contrato sea válido, ambas partes deben tener capacidad de ejercicio. Tenemos al pasajero, que en el artículo 1454 del Código Civil se nos menciona que la persona debe tener la capacidad para contratar. En el artículo 38 del Código Civil se nos menciona que los mayores de edad y los menores emancipados tienen capacidad de ejercicio plena y los menores no emancipados requieren permiso de padres o tutores, excepto para actos cotidianos como comprar boletos de transporte. Ahora, el porteador. En el artículo 36 del Código Civil nos dice que la capacidad de goce es poder tener derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio es poder cumplir tus derechos y obligaciones por ti mismo. Para prestar un servicio de transporte, pues no basta con querer hacerlo y ya, sino que se necesita de los dos puntos anteriores. Ahora bien, si es una persona física, debe ser mayor de edad y tener permisos y licencias. Y si es una persona moral, debe ser una empresa constituida y facultada para realizar transporte. A esto se le adjudica la carta aporte, que es un documento legal que certifica el traslado de mercancías y sirve como contrato entre el remitente, el transportista y el destinatario. Esto está fundamentado en el Código del Comercio en los artículos del 581 al artículo 586. Para no aburrirlos, en resumen, estos artículos aseguran que la carta aporte sea un documento detallado, transferible y una prueba sólida del contrato de transporte, incluso si se pierde o le falta algún dato menor. Quiero mencionar a detalle el artículo 582 del Código del Comercio, en el cual explica que la carta aporte puede ser emitida a nombre de una persona, a la orden de una empresa o simplemente al porteador, es decir, quien la tenga. Indica que debe llevarse en libros controlados y, lo más importante, quien la tenga, la carta aporte legalmente, automáticamente adquiere los derechos y obligaciones que tenía el cargador inicial. Ahora se mencionarán los derechos y obligaciones de cada parte. Primero, las obligaciones del transportista o porteador. El transportista tiene la responsabilidad principal sobre la seguridad y la correcta ejecución del servicio. En el artículo 2565 del Código Civil nos dice que el porteador es responsable por casi todo lo que salga mal, excepto por eventos de fuerza mayor o problemas de la mercancía. Debe responder si hay lesiones causadas por culpa del conductor o por fallas del vehículo, pérdida o deterioro de bienes, si no envía la mercancía en el viaje o ruta acordada, o por daños por iniciar tarde, retrasarse o cambiar la ruta sin ser por fuerza mayor. También es responsable de los bienes entregados a sus conductores o dependientes, aunque estos no estuvieran autorizados para recibirlos. Ahora, en el artículo 2567 del Código Civil nos dice en resumen que la responsabilidad por cualquier multa o infracción a las leyes de tránsito o transporte siempre recaerá sobre la persona que está ejecutando el servicio, es decir, el conductor o la empresa transportista. Igual, nos dice que los pasajeros o dueños de la carga solo serían responsables de una infracción si ellos mismos fueron quienes la cometieron directamente. Ahora los derechos del transportista. En el artículo 581, fracción quinta del Código de Comercio, en resumen, se nos dice que el transportista tiene derecho a recibir el precio total del transporte y cualquier otro gasto acordado, tan pronto como la mercancía es entregada al consignatario o en el plazo estipulado. También, en el artículo 2662 del Código Civil Federal, se nos menciona que el porteador tiene el derecho de retener la mercancía en el destino si el destinatario o el cargador no realizan el pago del transporte y demás gastos. Además, su crédito, es decir, el pago del flete, tiene preferencia sobre el precio de los efectos transportados si aún los tiene en su poder. Bien,
Ahora las obligaciones del pasajero. Si no llega a la salida, puede perder su derecho al transporte y no debe poner en riesgo al conductor o a otros pasajeros. Ahora, los derechos del pasajero. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4 es el que actualmente fundamenta el derecho a un transporte y desplazamiento digno en México. El artículo 2568 del Código Civil nos menciona que las personas transportadas tienen derecho a exigirle al conductor el cumplimiento de las disposiciones administrativas a fin de que éste no conduzca con exceso de velocidad o con negligencia. Por último, mencionaré cómo se forma el consentimiento. El consentimiento o la aceptación del contrato por parte de la empresa transportista se da de dos maneras principales: con la recepción de la persona o la carga y con la emisión de documentos formales. En los artículos 587, 599 y 600, en resumen, se nos explica que el solo hecho de que un empleado del transportista reciba la carga o al pasajero automáticamente hace responsable a la empresa de cumplir el contrato, al igual que el transportista debe entregar un documento formal, ya sea un billete de asiento o una carta aporte para certificar el contrato. Asimismo, la empresa debe cumplir estrictamente los horarios y rutas anunciadas, independientemente de si el vehículo está lleno o no. Aparte, si hay varias tarifas aplicables y el cargador no eligió una, el transportista debe usar la más económica. Ahora bien, el elemento real. Este se refiere a lo que efectivamente se intercambia o cumple dentro del contrato, la prestación y la contraprestación. La prestación es la obligación principal del transportista: trasladar de manera segura, continua y puntual a la persona pasajera desde un punto A un punto B para lograr el destino de ella. Podemos encontrar fundamento jurídico en el Código de Comercio en los artículos 1579, 581, 582, 588, 589 y 590. En estos se especifican las obligaciones, más bien se establecen obligaciones del porteador, transportista, de conducir personas o cosas y responder por su seguridad, permitiendo contratar libremente servicios lícitos, así como en los últimos tres, donde se especifica que el cargador debe entregar la mercancía en tiempo y en forma, proporcionar documentos, asumir pérdidas por causas propias e incluso puede cambiar la consignación o lugar de entrega, siempre y cuando estos cumplen los pagos y las formalidades. Y el porteador debe recibir, cuidar y entregar la carta según lo pactado, cumplir plazos y rutas, indemnizar por daños a su cargo y responder por el cumplimiento del contrato. Reitero que estos tres se refieren más que nada al contrato de transporte para aplicación en mercancías y no en personas. Continuando con el fundamento, también podemos encontrarlo en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde aquí especifica que todas las personas pueden ejercer cualquier actividad lícita y solo pueden limitarse por orden judicial o legal, y las profesiones que requieren títulos serán determinadas por la ley. Nadie será obligado a trabajar sin consentimiento ni perder su libertad por contratos, y estos, los laborales, no pueden afectar derechos y estos más bien generan responsabilidades civiles sin coacción sobre el trabajador. También podemos encontrar fundamento en el artículo 1792 y 1446 del Código Civil Federal y el Código Civil del Estado de Puebla. En el 1792, aquí especifica o da una definición de lo que es un convenio, y este es un acuerdo entre dos o más personas mediante el cual se establecen, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Y en el 1446, aquí los contratos válidamente celebrados obligan a cumplir lo otorgado y acordado y todas las obligaciones que por su naturaleza surjan conforme a la buena fe, la ley o las costumbres. Ahora bien, pasamos a la contraprestación. Esta es la obligación del pasajero o usuario de pagar el precio del transporte, normalmente llamado tarifa, boleto o pasaje. Aquí vamos a encontrar su fundamento legal en el artículo 1793 del Código Civil Federal. Aquí es donde especifican que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y en el artículo 1832, donde aquí los contratos civiles
Dice que a cada uno se le obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados por la ley. También podemos encontrar el fundamento en el artículo 1859. La confusión de las cualidades de acreedor y fijador no extinga la obligación. Recordemos que para esto el pasajero debe pagar el precio convenido. Esto lo podemos encontrar con fundamento en el artículo 584 del Código de Comercio, y se establece que todo contrato oneroso requiere una contraprestación. Aquí ya se cumplió el término bilateral. Aquí ambas partes han adquirido obligaciones. Ahora bien, ¿cómo se determina cada una? Bueno, pues la prestación se determina por el trayecto pactado, que viene siendo el origen-destino, el horario, a qué hora es el tiempo para transbordar el camión, el autobús, el avión, etc. El tipo de servicio, ya sea urbano, interurbano, ejecutivo, taxi, plataforma digital, etc. Y regulaciones administrativas aplicables, autorizaciones y permisos operativos. En el transporte de personas, estas condiciones suelen aparecer en boleto, tarifa autorizada por autoridad de movilidad y los términos y condiciones en plataformas digitales. Y en términos de mercancía, viene siendo la carta aporte. En la contraprestación se determina por tarifas autorizadas por el Estado. Cuando es transporte público, como lo podemos ver en el Metrobús, o bien en el precio libremente pactado, como son taxis de plataforma o transporte privado, donde ya determinan un precio establecido para llevarte a tu lugar, o lo establecido en el boleto o comprobante de pago. Ahora bien, pasamos al elemento formal. Este se refiere a la manera en que el contrato debe celebrarse para ser válido. Esto puede ser de manera escrita o verbal. Bueno, en el transporte de personas, el contrato casi siempre es verbal y de adhesión. Esta se perfecciona cuando el pasajero acepta subir al transporte y paga o se obliga a pagar el pasaje. Sin embargo, se considera que existe un documento mínimo, que es el de comprobante o boleto, que hace constar el pago. Podemos encontrar su fundamento en el artículo 582 del Código de Comercio. En materia de mercancías, aplica para analogía, además de que es práctica administrativa. También podemos encontrar fundamento en el artículo 1796 del Código Civil Federal. Aquí habla de la perfección de los contratos, cuando estos se perfeccionan con consentimiento y obligan a cumplir lo acordado. También podemos encontrar fundamento en el artículo 1861 del Código Civil del Estado de Puebla. Si un derecho depende de una condición, se aplicará así. Si la condición es suspensiva, la confusión ocurre al cumplirse. Si es resolutoria, la confusión cesa cuando se cumple la condición. En el Código de Comercio, bueno, aquí no exige alguna forma escrita para transporte de personas, pero en transporte de mercancías sí se puede exigir un documento escrito llamado carta aporte. Reiteramos, aquí encontramos su fundamento en el artículo 579 y 582 del Código de Comercio. ¿Estos requieren alguna formalidad legal adicional? Bueno, para transporte de personas, las formalidades recaen más bien en el transportista y no en el pasajero. Formalidades para el transportista es contar con permiso o cohesión otorgado por autoridad competente, constitucionalmente vinculado con el artículo 25 y 28 sobre actividades reguladas y servicios públicos, cumplir regulaciones de tránsito, movilidad y seguridad y exhibir tarifas autorizadas en caso de transporte público estatal. Las formalidades para el contrato, no va a requerir una escritura pública ni un registro. Basta con la aceptación del servicio y el pago. Y en plataformas digitales es donde aquí solamente se aceptan términos y condiciones. Código de Comercio. Aquí podemos encontrar el artículo 89 bis como fundamento también, donde dice que los mensajes de datos tienen la misma validez y fuerza obligatoria que los documentos impresos y pueden usarse como prueba legal, siempre y cuando estos cumplen con las disposiciones y normas aplicables. Ahora yo les explicaré las principales formas en que puede terminar un contrato de transporte de personas. Estas formas están basadas en el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Veremos 5 modalidades: por cumplimiento, por incumplimiento, mutuo acuerdo, rescisión y nulidad. La primera terminación es por cumplimiento. El contrato termina por cumplimiento cuando el transportista realiza el viaje como se acordó.
misma ruta, mismo horario y las condiciones acordadas. El pasajero debe pagar la tarifa correspondiente y así recibirá todos los servicios accesorios, como el boleto, el comprobante y manejo del equipaje. El Código de Comercio, en el artículo 600, indica que el transportista debe de emitir billetes de asiento, hacer el viaje en los días y horas acordados, aunque no todos los asientos estén ocupados. Una vez prestado el servicio, el transportista queda liberado de esta obligación. El pasajero conserva el billete como prueba del cumplimiento y para posibles reclamaciones. Pueden quedar obligaciones accesorias, como entregar el equipaje pendiente. La segunda forma es por terminación de incumplimiento. Hay incumplimiento cuando alguna de las partes no cumple sus obligaciones. En el transporte puede ocurrir si el viaje no se realiza, si hay retrasos excesivos o desvíos injustificados. También cuando se pierden o dañan equipajes bajo responsabilidad del transportista o cuando el pasajero no paga la tarifa. Las consecuencias pueden incluir exigir la prestación del servicio, solicitar indemnización por daños, responsabilidad civil por negligencia del transportista y sanciones administrativas si se incumplen normas oficiales. El artículo 598 del Código de Comercio señala que las empresas no pueden negarse a recibir pasajeros en oficinas habilitadas durante el tránsito. La tercera forma de terminación es por mutuo acuerdo. Esta ocurre cuando tanto el pasajero como la empresa deciden finalizar el contrato de manera consensuada. Puede ser antes del viaje, durante el trayecto o incluso al final. Se pueden pactar reembolsos, reprogramaciones o compensaciones. No existe un artículo específico en el Código de Comercio para el mutuo acuerdo, pero se permite por el principio de autonomía de la voluntad. Es recomendable dejar constancia por escrito para evitar conflictos posteriores. En el acuerdo se debe definir si habrá reembolso, si se renuncian a reclamaciones, qué ocurre con el equipaje y pagos pendientes o gastos ya generados. La cuarta terminación es por rescisión. La rescisión aplica cuando existe una causa legal o contractual que impide seguir con el contrato. En transporte, varios artículos del Código de Comercio regulan esta figura. El artículo 578 permite al cargador rescindir antes o después del viaje, pagando la mitad o el total del porte. El artículo 579 establece que si ocurre fuerza mayor como guerra o interrupción de caminos, el contrato se rescinde automáticamente. El artículo 580 indica que si el viaje no inició, cada parte pierde sus propios gastos. Si el viaje ya comenzó, el transportista puede cobrar proporcionalmente lo recorrido. En algunos casos puede pedirse intervención judicial para definir indemnizaciones o aclarar obligaciones. La quinta terminación es por nulidad. La nulidad se aplica cuando el contrato tiene defectos desde su origen. Puede deberse a falta de consentimiento, objeto ilícito, incapacidad de las partes o vicios como error o dolo. El Código Civil Federal establece, artículo 1794, se requiere consentimiento y objeto válido. En el artículo 1795, el contrato puede ser inválido por error, engaño, violencia o incapacidad. Los artículos 2224 y 2239 dicen que sin consentimiento u objeto el acto carece de efectos y debe restituirse las prestaciones. La Constitución, en sus artículos 1 y 14, protege los derechos fundamentales y exige un proceso legal para privar a alguien de sus bienes o derechos. El artículo 2234 establece que si una persona cumple voluntariamente, puede entenderse como una ratificación que impide reclamar nulidad. En resumen, el contrato de transporte puede terminar de varias maneras según el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones, la voluntad de las partes, las circunstancias externas o problemas legales en su origen.
Conocer estas formas permite entender los derechos y responsabilidades tanto del pasajero como del transportista. Para finalizar, les mostraremos un ejemplo de contrato de transporte de personas. El contrato inicia con su encabezado y la fecha en que se celebra, lo cual marca el momento en que empieza a tener efecto. A continuación se identifican las dos partes, el porteador que realiza el traslado y el pasajero quien contrata el servicio. Aquí se anotan sus nombres y domicilios para dejar claro quiénes intervienen en el acuerdo. Después de esto, el documento presenta las declaraciones, donde ambas partes confirman que actúan de manera libre, que entienden las condiciones y que están de acuerdo en celebrar el contrato. En la primera cláusula se establece la vigencia del servicio, la fecha y hora de salida, la hora aproximada de llegada y los puntos de origen y destino. Posteriormente, el contrato explica que el pasajero debe presentarse con anticipación y que puede rechazar el servicio si el vehículo no se encuentra en condiciones adecuadas. Después se detalla la fecha y lugar de llegada, indicando claramente dónde finaliza el servicio. La siguiente cláusula establece la contraprestación, el costo de servicio, la forma de pago y la fecha en que debe cubrirse. Más adelante, el contrato describe las obligaciones del porteador, como presentarse puntualmente, realizar el traslado con seguridad y cuidar el equipaje. También señala sus derechos como recibir el pago y suspender el viaje si surge una situación grave. Por su parte, el pasajero debe identificarse, respetar los horarios, seguir las indicaciones y pagar el servicio en tiempo y forma. A cambio, tiene derecho a un traslado seguro y a recibir una compensación en caso de negligencia del porteador. El contrato también explica que puede darse por terminado si alguna de las partes incumple, si ambas lo acuerdan o si ocurre una situación que impida continuar el viaje. Finalmente se incluye el lugar y la hora en que el pasajero debe ser recogido, lo cual ayuda a coordinar adecuadamente el inicio del servicio. El documento concluye con las firmas del porteador y del pasajero, las cuales confirman que ambos aceptan las condiciones y se comprometen a cumplirlas. Y bueno, en resumen, con todo lo anterior, un contrato de transporte es un acuerdo fundamental para el traslado seguro y eficiente de personas o mercancías, y su importancia radica en que establece con claridad las obligaciones y responsabilidades de ambas partes, el transportista que debe realizar el traslado en tiempo, forma y condiciones adecuadas, y el usuario cargador que debe pagar la contraprestación correspondiente y proporcionar información correcta sobre lo que se transporta. Gracias por su atención.